Saquen a este viejo inútil antes de que se lastime. Solo denme 5 minutos. Nadie en aquel taller de techos altísimos y paredes manchadas de aceite podía imaginar que el hombre de overol azul desgastado, que acababa de entrar por la puerta lateral con una caja de herramientas que pesaba más que sus propios años, iba a cambiarles la vida a todos los que estaban ahí dentro. Tenía el cabello completamente blanco, las manos gruesas y oscuras de quien ha trabajado con motores desde antes de que la mayoría de los presentes naciera, y caminaba despacio, no por debilidad, sino con esa calma particular de quien ya no tiene nada que demostrarle al mundo. Y se llamaba Ernesto Medina. Tenía 73 años, y lo que estaba a punto de ocurrir en las próximas horas convertiría esa tarde ordinaria de martes en algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Pero para entender lo que pasó ese día, hay que retroceder un poco. Hay que conocer a don Ernesto desde el principio, porque las historias que de verdad importan no empiezan en el momento del aplauso, sino mucho antes, en el silencio donde nadie mira. Ernesto Medina llegó a Transportes Continental cuando tenía 14 años. No llegó como ingeniero ni como técnico. Llegó como chico de limpieza. Su padre había muerto un año antes en un accidente de construcción y su madre lavaba ropa ajena para alimentar a 4 hijos. Ernesto era el mayor. No terminó la secundaria, no tenía diplomas, pero tenía algo que no se enseña en ninguna universidad, una curiosidad salvaje por entender cómo funcionan las cosas. Mientras barría el taller, observaba. Mientras vaciaba los botes de basura, escuchaba. Los mecánicos hablaban de válvulas, de pistones, de presión de turbo, y aquel niño flaco con las rodillas raspadas absorbía cada palabra como una esponja seca que por fin toca el agua. Un día, uno de los mecánicos veteranos, don Jacinto, lo encontró debajo de un camión a las 6 de la mañana, antes de que comenzara su turno, tocando las piezas del motor con los ojos cerrados, como si estuviera aprendiendo a leer con los dedos. Don Jacinto no lo regañó. Le dijo: «Ven, muchacho, te voy a enseñar algo». Y desde ese día todo cambió. En 10 años, Ernesto pasó de barrer pisos a reparar motores. En 20 ya diseñaba sistemas de enfriamiento que ningún ingeniero titulado había logrado crear. En 30 era el jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica. El fundador de la empresa, don Alejandro Montalvo, lo consideraba su mano derecha. Solía decir, delante de todos, que sin Ernesto Medina no existiría Continental, y no exageraba, porque fue Ernesto quien diseñó el motor del Titan 9000, el camión insignia de la compañía, el modelo que ganó contratos con el gobierno, con empresas internacionales, con las compañías de transporte más grandes del continente. Cada pieza de ese motor tenía la firma invisible de un hombre que nunca pisó una universidad, y en un rincón oculto de cada motor, grabado en una pequeña placa metálica que nadie notaba a simple vista, había una letra, la letra Moshaw. Nadie sabía qué significaba esa letra. Ernesto nunca se lo dijo a nadie, era su secreto, su homenaje silencioso. Todo funcionó así durante 45 años, hasta que don Alejandro murió. Su nieto, Sebastián Montalvo, heredó la empresa a los 32 años. Llegó con un máster en administración de empresas de una universidad privada, con trajes italianos, con palabras como reestructuración, optimización de capital humano y modernización integral. Lo primero que hizo fue recorrer el taller. Miró las máquinas viejas, miró las paredes manchadas, miró a los empleados veteranos con sus uniformes gastados. Y luego miró a don Ernesto, que en ese momento tenía 70 años, estaba inclinado sobre un motor con una lupa y un destornillador, y tarareaba una canción vieja mientras ajustaba una válvula con una precisión milimétrica. Sebastián se acercó, lo miró de arriba abajo y le preguntó cuál era su nivel de estudios. Don Ernesto levantó la vista, se limpió las manos con un trapo y respondió con tranquilidad que no había terminado la secundaria. Sebastián soltó una risa corta, miró a su asistente y dijo, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, que la era de los dinosaurios en esa empresa se había terminado. En 3 meses, Sebastián despidió a 22 empleados veteranos. Don Ernesto fue el último.
Le dieron una pensión mínima, una carta genérica de agradecimiento y una caja de cartón para que recogiera sus cosas. 45 años de vida metidos en una caja que cabía en un solo brazo. Ese día don Ernesto no dijo nada, no reclamó, no lloró. Caminó hacia la puerta con su caja. Se detuvo un momento, miró el taller por última vez y respiró hondo, como despidiéndose de un hijo. Luego se fue. Lo que don Ernesto no se llevó en esa caja fue lo más importante. En el cajón inferior de su antiguo escritorio, debajo de una tabla suelta que solo él conocía, quedó un cuaderno de pasta amarilla, grueso, con cientos de páginas escritas a mano con letra diminuta y dibujos técnicos de una precisión asombrosa. En ese cuaderno estaban las soluciones a problemas que el motor Titan 9000 aún no había presentado, pero que Ernesto sabía que eventualmente aparecerían. Fallas de diseño que él mismo había identificado años antes. Mejoras que harían el motor un 40% más eficiente. Todo estaba ahí. Todo quedó ahí, y nadie lo sabía. Los 3 años siguientes fueron silenciosos para don Ernesto. Se mudó a una casa pequeña en las afueras de la ciudad, cerca del cementerio donde estaba enterrada su esposa María, que había fallecido 5 años antes. Cada domingo le llevaba flores y se sentaba junto a su tumba a contarle cómo le había ido la semana. Le contaba que había arreglado la licuadora de la vecina del frente, que le ajustó los frenos a la bicicleta del hijo del panadero sin cobrarle un peso, que estaba diseñando un sistema de riego con piezas recicladas para el huerto comunitario del barrio. Le hablaba como si ella pudiera oírlo. Y tal vez podía. Los vecinos lo querían, lo respetaban, lo llamaban cuando algo se descomponía, porque sabían que don Ernesto lo arreglaría con paciencia, con cariño, como si cada objeto roto mereciera una segunda oportunidad. Pero nadie en ese barrio humilde sabía que ese anciano amable que caminaba todas las mañanas a comprar pan había diseñado los motores más poderosos del país. Mientras tanto, en Transportes Continental, las cosas empezaron a cambiar, y no para bien. Pero eso no era lo más sorprendente. Lo que estaba por venir haría temblar los cimientos de todo lo que Sebastián Montalvo había construido sobre su arrogancia. Fue un lunes de septiembre cuando comenzaron las fallas. Primero fue un camión, luego 3, luego 11, o plupas. En 2 semanas, 40 camiones de la flota Titan 9000 presentaron el mismo problema. El sistema de enfriamiento del turbo colapsaba sin previo aviso, el motor se sobrecalentaba y se detenía en medio de la carretera. No había patrón claro, no había pieza visiblemente dañada. Los sensores digitales no registraban nada normal hasta el momento exacto del colapso. Era como si el motor decidiera morir sin dar explicación. Sebastián contrató a los mejores. Primero vinieron los ingenieros de una firma alemana especializada en motores diésel. Revisaron cada camión durante una semana. Hicieron pruebas computarizadas, desmontaron turbos, analizaron el aceite, revisaron cada sensor. Su conclusión fue un informe de 80 páginas que básicamente decía: no sabemos qué está mal. Luego vino un equipo japonés. O a pruebas, más tecnología, más informes, el mismo resultado. Después llegaron consultores de Estados Unidos con equipos que costaban más que algunos de los camiones. Nada. Absolutamente nada, y el reloj corría. Transportes Continental tenía un contrato con el gobierno federal para transportar suministros médicos a comunidades rurales. Un contrato de 200 millones de pesos. Si en 15 días los camiones no estaban funcionando, el contrato se perdería, y con él la reputación de la empresa. Y probablemente la empresa misma. Sebastián estaba desesperado. Se aflojó la corbata por primera vez en 3 años. Gritaba por teléfono, golpeaba el escritorio, despedía mecánicos que no tenían culpa de nada. El taller se convirtió en un campo de guerra silenciosa, donde todos trabajaban con miedo y nadie encontraba respuestas. Y entonces ocurrió algo que nadie vio venir. El nieto de don Ernesto Miguel tenía 19 años. Trabajaba como auxiliar de limpieza en Transportes Continental. Había conseguido el empleo 6 meses antes sin que nadie supiera que era el nieto del antiguo ingeniero jefe. Don Ernesto no quería que lo supieran. No quería que trataran a Miguel diferente, ni para bien ni para mal. Miguel barría el taller, vaciaba basura, limpiaba los baños.
el mismo trabajo que su abuelo había hecho 59 años antes en ese mismo lugar. A veces la vida dibuja círculos que solo se entienden cuando se miran desde lejos. Esa noche, Miguel llegó a cenar a la casa de su abuelo. Estaba callado, preocupado. Don Ernesto le sirvió sopa de fideo con pollo. Le puso una tortilla caliente al lado y le preguntó qué pasaba. Miguel le contó todo. Y habló de los camiones que fallaban, de los ingenieros extranjeros que no encontraban nada, del contrato que estaban por perder, del jefe que gritaba como si gritar fuera a arreglar un motor. Don Ernesto escuchó sin interrumpir, con la cuchara suspendida en el aire, y cuando Miguel terminó de hablar, el anciano hizo algo que su nieto no esperaba. Sonrió, no con burla, con reconocimiento. Como un doctor que escucha los síntomas y sabe exactamente qué enfermedad es antes de hacer una sola prueba. «Válvula de recirculación térmica», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Miguel lo miró sin entender. Don Ernesto dejó la cuchara, se levantó despacio y caminó hasta su cuarto. Volvió con un cuaderno, uno diferente al que había dejado en la empresa. Este era nuevo, con pasta azul, lleno de dibujos y cálculos que había hecho en los últimos 3 años. «Abuelo», dijo Miguel, «tienes que ir». Don Ernesto negó con la cabeza. «Ya no es mi lugar, hijo», Miguel insistió. Le habló de los conductores que se quedarían sin trabajo, de las comunidades rurales que no recibirían los medicamentos, de los mecánicos jóvenes que serían despedidos. Don Ernesto se quedó callado un largo rato. Miró la foto de María que tenía en la repisa. Y luego dijo, «Está bien, pero no voy por ellos, voy por los camiones. Ellos no tienen la culpa de nada. Lo que pasó a continuación nadie lo vio venir». Al día siguiente, a las 7 de la mañana, don Ernesto llegó al taller de transportes Continental. Llevaba puesto su overall azul de siempre, el mismo que usaba cuando trabajaba ahí, lavado cientos de veces hasta quedar de un azul pálido casi gris. Cargaba su caja de herramientas metálica, pesada y vieja, con calcomanías desgastadas y un nombre grabado en la tapa que ya casi no se leía. Miguel le había dado su gafete de visitante. El guardia de seguridad lo miró con desconfianza, pero lo dejó pasar. Cuando entró al taller, el ruido de las herramientas se fue apagando como si alguien bajara el volumen lentamente. Los mecánicos jóvenes lo miraron con extrañeza. Los ingenieros extranjeros, que estaban reunidos alrededor de un camión con laptops y equipos de diagnóstico, ni siquiera levantaron la vista. Un mecánico llamado Torres, el jefe del taller, se acercó y le preguntó quién era. Don Ernesto dijo simplemente que venía a ver los camiones. Torres se rió y le dijo que aquello no era un museo. Otro mecánico, más joven, soltó una carcajada y dijo en voz alta que ahora mandaban abuelos a arreglar lo que ingenieros con doctorado no podían. Varios se rieron. Don Ernesto no dijo nada. Solo caminó hacia el Titán 9000 más cercano, el que tenía el capó abierto como una boca pidiendo auxilio. Y entonces apareció Sebastián Montalvo. Bajó de su oficina con vidrios que daba al taller, con su traje gris, su café en la mano y su expresión de quien no ha dormido en una semana. O vio al anciano parado frente al camión y algo se encendió en su memoria, pero no lo suficiente como para reconocerlo. Se acercó con paso rápido y le preguntó quién le había dado permiso para estar ahí. Don Ernesto lo miró a los ojos con una calma que a Sebastián lo desconcertó. «Vengo a ayudar con los motores», dijo. Sebastián lo miró de arriba abajo, vio el overol viejo, las botas gastadas, la caja de herramientas que parecía sacada de un museo, y soltó una risa cortante. «Señor», le dijo con esa voz condescendiente que usan quienes confunden la autoridad con la prepotencia, «aquí han trabajado los mejores ingenieros del mundo y no han podido resolver esto. Con todo respeto, usted debería estar en su casa descansando, no aquí estorbando». Luego se giró hacia Torres y le dijo en voz alta que sacaran a ese viejo del taller antes de que se lastimara con algo. Varios mecánicos removieron hacia don Ernesto. Miguel, que estaba barriendo al fondo, apretó la escoba con fuerza y sintió que la sangre le hervía, pero su abuelo le había hecho prometer que no intervendría. Don Ernesto levantó una mano con suavidad y dijo, con la misma voz tranquila de siempre, «Solo denme 10 minutos con ese motor. Si en 10 minutos no les digo exactamente cuál es la falla, me voy y no vuelvo».
Sebastián iba a decir que no, pero uno de los ingenieros alemanes, un hombre alto de barba roja llamado Müller, lo detuvo. «Espere», dijo Müller, con un acento marcado. «Llevamos 9 días aquí sin respuestas. 10 minutos no van a cambiar nada, pero déjelo intentar». Sebastián resopló con fastidio, miró su reloj y dijo: «Tiene 5». Don Ernesto no necesitó 5. Se acercó al motor del Titán 90.000 y lo primero que hizo fue algo que ninguno de los ingenieros había hecho en 9 días. Cerró los ojos, puso sus manos sobre el bloque del motor, como si lo estuviera acariciando, y se quedó quieto durante unos segundos que a todos les parecieron eternos. Luego abrió los ojos, se inclinó hacia un costado del motor. Metió la mano en un espacio que nadie había revisado, porque los manuales digitales no lo señalaban como zona de riesgo, y tocó algo. Se enderezó, se limpió los dedos con su trapo y dijo, sin un gramo de arrogancia, solo con la sencillez de quien dice la hora: «La válvula de recirculación térmica secundaria está cristalizada». No aparece en los diagnósticos digitales, porque el sensor que la monitorea está conectado al circuito primario, no al secundario. El sistema lee valores normales, aunque la válvula esté bloqueada. Cuando el motor alcanza temperatura crítica, sostenida por más de 40 minutos, el fluido de enfriamiento deja de circular por el turbo y el motor se apaga como medida de protección. El silencio que cayó sobre aquel taller fue tan denso que podía tocarse. Müller, el ingeniero alemán, se quedó con la boca ligeramente abierta. Miró a su equipo. Uno de ellos ya estaba tecleando en su laptop, verificando lo que el anciano acababa de decir. En 30 segundos levantó la vista con los ojos muy abiertos y dijo en inglés: «Tiene razón, tiene toda la maldita razón». Pero eso no era lo más sorprendente. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas cambiaría todo para siempre. Don Ernesto abrió su caja de herramientas. Sacó llaves que ya no se fabricaban, un destornillador con mango de madera tallada a mano y una pieza pequeña envuelta en un paño que nadie entendió de dónde había salido. Trabajó en silencio, con movimientos lentos pero exactos, como un cirujano que conoce cada vena del cuerpo que opera. Los mecánicos se acercaron uno por uno, primero con curiosidad, luego con asombro. Torres, el jefe del taller, se cruzó de brazos y dejó de sonreír. Müller se sentó en un banco de trabajo y lo observó como se observa a un maestro. 1 hora después, don Ernesto le dijo a Torres que encendiera el motor. Torres dudó, pero lo hizo. El Titán 90.000 rugió con una potencia limpia que nadie había escuchado en semanas. El sonido era diferente, o más profundo, más estable, como un corazón que vuelve a latir con fuerza después de una enfermedad larga. Müller se puso de pie, revisó los indicadores y dijo, esta vez en español, que todos los valores eran perfectos. Más que perfectos, mejores que los originales de fábrica. Y fue entonces cuando todo empezó a derrumbarse para Sebastián Montalvo. Porque una joven mecánica llamada Camila, la única mujer en aquel taller de 60 personas, que llevaba 3 años trabajando ahí y que tenía la costumbre de leer los manuales técnicos antiguos que encontraba en el archivo muerto de la empresa, se acercó lentamente a don Ernesto con un libro grueso. Era el manual de ingeniería original del motor Titán 9000, impreso 25 años antes, cuando el modelo fue creado. Lo abrió en la primera página, donde aparecía el nombre del ingeniero jefe responsable del diseño. Camila leyó el nombre en voz alta: Ernesto Medina Soto. Y no ve en voz alta Ernesto Medina Soto. Luego miró al anciano, luego miró a Sebastián. «Usted diseñó este motor», dijo con voz temblorosa, no como pregunta, sino como revelación. Los murmullos se extendieron como fuego en pasto seco. Uno de los mecánicos veteranos que llevaba 15 años en la empresa y que había entrado justo después de la salida de don Ernesto, dijo, «Esperen Medina», como el sistema de válvulas Medina, como la calibración Medina, como el protocolo Medina de arranque en frío. Todos esos procedimientos que usamos cada día llevan su nombre. Es este señor. Müller se acercó con paso rápido, sacó su teléfono, buscó algo y levantó la pantalla.
En ella se veía una base de datos internacional de patentes industriales, 3 patentes registradas a nombre de Ernesto Medina Soto. 3 patentes que cubrían el sistema de enfriamiento, el sistema de turbo secuencial y el sistema de inyección eficiente del motor Titan 9000. Patentes que seguían vigentes. Patentes que la empresa había estado utilizando durante 25 años. Por bien Sebastián Montalvo se había quedado paralizado junto a la puerta de su oficina. El café se le había enfriado en la mano, su rostro estaba blanco, porque acababa de comprender algo terrible. No solo había despedido al hombre que creó el producto más rentable de su empresa, había estado usando sus patentes sin ningún acuerdo legal vigente desde que lo echó, y el hombre al que llamó viejo inútil frente a todo el taller era el único ser humano en el mundo capaz de salvar su empresa en ese momento. Don Ernesto no lo miró. Siguió trabajando en el segundo camión como si nada de aquello lo afectara. Pero Miguel, desde el fondo del taller, lloraba en silencio apretando la escoba contra el pecho, no de tristeza, de una emoción que no sabía nombrar. Algo parecido al orgullo, pero más grande. Durante las siguientes 6 horas, don Ernesto reparó 4 camiones más. Le enseñó a Torres y a Camila exactamente cómo identificar la válvula cristalizada y cómo reemplazarla con una modificación que él mismo había diseñado en su casa, en su mesa de cocina, con piezas que había comprado en un mercado de chatarra. Cada vez que explicaba algo, lo hacía con paciencia infinita, sin humillar a nadie por no saberlo, sin recordarle a nadie que él lo había advertido. Los ingenieros alemanes tomaban notas. Los japoneses grababan video con permiso de don Ernesto. El taller entero se había transformado. Y a nadie se reía, y a nadie miraba con desprecio. El aire olía a aceite de motor, a metal caliente, a algo que se parecía mucho al respeto. A las 6 de la tarde, Sebastián bajó al taller. Se había quitado el saco. Tenía los ojos enrojecidos. Caminó hasta donde estaba don Ernesto, que en ese momento estaba lavándose las manos en un grifo viejo del fondo con un jabón de pasta que él mismo había traído. Sebastián se detuvo a 2 metros, tragó saliva, y dijo, con una voz que intentaba ser firme pero que se quebraba en los bordes: «Señor Medina, le debo una disculpa, le debo muchas». Don Ernesto cerró el grifo, se secó las manos con su trapo, se giró y lo miró. No había odio en sus ojos, no había rencor. Había algo mucho más difícil de sostener para Sebastián. Había compasión. Don Ernesto le dijo que no necesitaba disculpas, que los camiones no tienen la culpa de las decisiones de los hombres, que él no había venido por Sebastián ni por la empresa. Había venido porque esos motores eran sus hijos, y un padre no abandona a sus hijos aunque alguien le cierre la puerta. Sebastián se quedó en silencio. Luego hizo algo que nadie en aquel taller le había visto hacer jamás. Se sentó en el piso de concreto manchado de aceite, con su pantalón de vestir y sus zapatos italianos, y se tapó la cara con las manos. No lloraba, pero respiraba como quien carga algo demasiado pesado y por fin lo suelta. Fue Camila quien rompió ese silencio. «Señor Medina», dijo, «hay algo que necesita ver». Lo llevó a la antigua oficina de ingeniería, que ahora era un almacén de repuestos. En un rincón, detrás de cajas apiladas, estaba el viejo escritorio de don Ernesto. Camila lo había encontrado meses antes y nunca supo de quién era. Sabía que la tabla inferior de uno de los cajones estaba suelta, pero nunca la había levantado. Don Ernesto se arrodilló despacio, con las rodillas que le crujían como ramas secas. Levantó la tabla y sacó el cuaderno de pasta amarilla. Lo apretó contra su pecho y cerró los ojos. 3 años, dijo en un susurro. 3 años estuvo aquí esperándome. Aquel cuaderno contenía más de 300 páginas de mejoras para el motor Titan 9000, soluciones a fallas futuras, rediseños de piezas, cálculos de eficiencia, dibujos técnicos hechos con una precisión que los ingenieros de Müller calificaron como obra de arte. Todo escrito a mano, con una letra pequeña y clara, con la dedicación de alguien que no necesita que le paguen para hacer aquello para lo que nació. Una semana después, los 40 camiones estaban reparados. El contrato con el gobierno se salvó. Las comunidades rurales recibieron sus medicamentos a tiempo. Transportes Continental no solo sobrevivió, sino que las mejoras de don Ernesto hicieron que los motores rindieran un 40% más con menos consumo de combustible.
Müller escribió un artículo en una revista de ingeniería alemana titulado El genio que el mundo olvidó, dedicado a don Ernesto Medina. Sebastián convocó a una reunión con todos los empleados de la empresa, 300 personas reunidas en el patio del taller. Colgó en la pared una fotografía que había encontrado en un cajón del escritorio de su abuelo. En ella se veía a don Alejandro Montalvo y a don Ernesto Medina, jóvenes, sonrientes, parados frente al primer prototipo del Titan 9000. Detrás de la foto había una nota escrita por su abuelo con tinta azul que decía: «Sin Ernesto no hay Continental. Nunca lo olvides». Sebastián leyó esa nota frente a todos con la voz rota. Luego se giró hacia don Ernesto, que estaba de pie al fondo con su overol limpio, y le ofreció públicamente el puesto de director honorario de ingeniería, con todos los beneficios, el reconocimiento retroactivo de sus patentes y una compensación por los años que la empresa usó sus diseños sin acuerdo. Don Ernesto se quedó quieto un momento. 300 personas lo miraban en silencio. Luego caminó lentamente hacia el frente, no hacia Sebastián, sino hacia la fotografía. La tocó con la punta de los dedos, justo donde estaba la cara de don Alejandro, y dijo: «Cumplí mi promesa, viejo amigo. Tus camiones siguen rodando». Luego se giró hacia Sebastián y le dijo que aceptaba, pero con una condición: que Miguel, su nieto, dejara la escoba y entrara al programa de aprendiz de mecánica, que le dieran la oportunidad que a él le dieron cuando tenía 14 años. Sebastián asintió sin dudarlo. Miguel, que estaba entre la multitud con los ojos empapados, sintió que su abuelo le ponía la mano en el hombro y le decía al oído: «Ahora te toca a ti, muchacho». Esa tarde, cuando todos se habían ido y el taller estaba en silencio, don Ernesto se acercó al primer camión que había reparado. Se agachó con esfuerzo. Sacó una pequeña herramienta de su bolsillo y grabó algo en la placa del motor, junto a la M que ya estaba ahí desde hacía 25 años. Grabó una segunda letra, una E, ME, María y Ernesto, porque cada motor que había diseñado en su vida fue siempre, desde el principio, una carta de amor escrita en metal y aceite para la mujer que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Se levantó, se limpió las manos una última vez con su trapo viejo, guardó la herramienta en el bolsillo de su overol y caminó hacia la puerta del taller. Afuera lo esperaba Miguel con el coche encendido. Don Ernesto se detuvo en el umbral, miró hacia atrás, hacia los camiones alineados en la penumbra como gigantes dormidos y sonrió. No era la sonrisa de alguien que había ganado, era la sonrisa de alguien que por fin había vuelto a casa. Porque a veces la persona más importante de la habitación no es la que lleva el traje más caro ni el título más largo. A veces es la que tiene las manos manchadas de grasa, los zapatos gastados y un corazón tan grande que ni 45 años de trabajo silencioso fueron suficientes para llenarlo. A veces la grandeza no hace ruido. A veces solo huele a aceite de motor y suena como un camión que vuelve a rugir después de que todos lo dieron por muerto. Y si alguna vez miras a alguien y piensas que no vale nada porque no tiene un diploma en la pared o un reloj caro en la muñeca, recuerda esta historia. Recuerda a don Ernesto. Recuerda que detrás de cada persona que el mundo ignora puede haber un genio, un héroe, un creador de gigantes. Y recuerda que la dignidad no se pierde cuando te quitan el puesto, se pierde cuando dejas de ser quien eres solo, porque alguien te dijo que ya no servías. Don Ernesto nunca dejó de ser quien era, y eso, al final, fue lo que lo hizo invencible,